presentarnos en una oración para dar inicio. Perfecto, oremos, hermanos. Amado y buen Padre, venimos ante ti con gratitud porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Queremos ser sumamente agradecidos por este espacio que nos concede, Señor, donde podemos crecer en cuanto al aprendizaje. Te damos gracias, Padre, por el grupo y de manera especial por quien nos dirige en la enseñanza, el profesor, Señor. Padre Dios, ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que nos acompañes, que nos conduzcas, Señor, para que crezcamos y finalmente seamos para tu honra y para tu gloria. Gracias por todo, bendice al resto que estará también después viendo de manera grabada, Señor, también para que ellos se sientan bendecidos y guardados por ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y bueno, hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, con un saludo de paz y de manera muy especial a quienes estamos en este momento participando de la clase en tiempo real, sin olvidarnos también de aquellos hermanos y hermanas nuestras que estarán tomando la clase de forma diferida a través de los videos. Pues ya vamos a dar inicio con nuestra clase número 8 de este curso de Administración Eclesial. Y bueno, quiero comentarles que la clase anterior tuvimos un tema sobre planeación estratégica. Esa fue la temática de la clase anterior. Y quedó por ahí un tema pendiente, hermanos. Entonces, me parece que vamos a dar inicio en nuestra sesión de hoy, precisamente con ese tema que quedó pendiente de planeación estratégica, para que podamos cerrar de manera completa, ¿verdad? Ese tema. Pero bueno, antes de ello, quisiera que pudiéramos iniciar con nuestra retroalimentación. Esta retroalimentación que tiene que ver con lo que hicimos la clase anterior. Eh, Quisiera que partiéramos de esa parte, hermanos. ¿Qué nos pueden compartir con relación a la clase anterior? ¿Qué hicimos en la clase pasada? ¿O qué le pareció más relevante de lo que pudimos revisar anteriormente? Como recordatorio, bueno, vimos definiciones y conceptos sobre planeación, las 3 preguntas básicas en la planeación. Vimos también un tema que se tituló Los 4 componentes de una visión eficaz, enfrentando la oposición, fue otro de los temas que pudimos revisar. Y también analizamos el proceso de planeación estratégica. Pastor, Sí, adelante, hermano Baldi. a mí lo que por ahí sigo sosteniendo el hecho, bueno, justamente con lo que tiene que ver con la planificación o con la planificación estratégica, ¿no? Me sigue llamando mucho la atención el primer videíto que vimos, ¿no? El hecho de cómo es importante la planificación, ¿no es cierto? En un buen desarrollo, bueno, en el caso de los chicos cuando jugaban el fútbol. También eso, si nosotros lo trasladamos a nivel iglesia, qué importante es tener una buena planificación, ¿no? Y de estrategias, ¿no? En cada una de las áreas, ¿no? Es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Otra, sí, en base principalmente eso que por ahí, y bueno, y también de los otros videos y que vimos, ¿no es cierto? Lo que se puede hacer con una buena planificación, se puede alcanzar mucho, desde lo poco
pero administrándolo de una manera bien, se puede llegar a mucho, ¿no? Gracias, hermano Baldi. Bueno, pues sí, impresionante. El primer video, si no mal recuerdo, es el del el partido de fútbol de los niños, ¿no? Donde corrían todos atrás de la pelota, pero sin orden, sin algún tipo de estrategia. Y bueno, a veces es como pensar que a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Como iglesia, en muchas ocasiones, y tiene muchas analogías, mucha aplicación. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, hermanos, que alguno de ustedes quiera hacer al respecto, o incluso alguna pregunta que no se haya realizado, y este sería un buen momento para poder hacerlo. Ujú. Bueno, si no es así, pues vamos a iniciar con nuestra clase, mis hermanos. Permítanme compartir la pantalla. No sé. Adelante, ¿alguien va a comentar algo? Ok, creo que no. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar precisamente con lo que ya les decía, que es el complemento de la clase anterior. Vamos a decir que la clase de ayer, o la clase número 7, la vamos a estar cerrando con este tema. Por cuestión de horario, bueno, ya no fue posible hacerlo, pero me pareció importante no dejar este punto inconcluso. Así que, bueno, estamos en el apéndice o la última parte de la clase número 7. Este tema tenemos que comprenderlo desde ahí, hermanos. Uh-huh. Y bueno, vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que es Marcos, capítulo 3, del verso 13 al verso 15, y dice lo siguiente, mis hermanos. Marcos capítulo 3, del verso 13 al verso 15, dice así: Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Y resaltamos en esta lectura esa frase. ¿Para qué nombró apóstoles Jesús? Para que lo acompañaran, primer propósito, y 2, para enviarlos a predicar. Posteriormente, dice el verso 15, y ejercer autoridad para expulsar demonios. Encontramos precisamente en este pasaje un buen ejemplo, hermanos, de lo que es la estrategia y el trabajo colaborativo. Estrategia y trabajo colaborativo. ¿Qué podemos decir de forma inicial respecto a esto, mis hermanos? Bueno, hay una frase, hemos estado revisando algunos conceptos del pastor Andy Stanley, y en esta clase en particular, en este tema, y él escribe lo siguiente: las visiones prosperan en un ambiente de unidad, mueren en un ambiente de división. ¿Sí? La estructura de esta frase, ¿verdad? Es una estructura muy interesante, ¿verdad? La primera parte nos habla de una visión, ambas partes hablan de una visión. ¿Cómo prospera una visión? Cuando está en un ambiente donde hay unidad. ¿Cómo muere una visión? Cuando está en un ambiente
en donde en lugar de unidad hay división, ¿sí? Entonces, bueno, encontramos aquí que el trabajo colaborativo es sumamente importante. Un ambiente sano de trabajo colaborativo es definitivamente no solo necesario, sino imprescindible, mis hermanos. Y podemos iniciar mencionando que una visión genuina es demasiado grande para que una visión genuina es demasiado grande para que la pueda realizar una sola persona. En diversas ocasiones he citado un principio que el doctor John Maxwell también refiere de manera importante sobre lo siguiente. Él dice, si tú quieres hacer las cosas a tu manera, de la forma que a ti te gusta realizarlas, hazlas tú solo. Pero si quieres hacer cosas verdaderamente importantes, cosas trascendentes, entonces tienes que hacerlo con un equipo de trabajo. Tienes que trabajar en equipo. Y creemos que es así, mis hermanos. Cuando una visión es genuina, cuando una visión es grande, cuando una visión tiene que ver con transformar una realidad, hermanos, tenemos que entender que esta visión no puede ser desarrollada por una sola persona, ¿sí? Es demasiado grande. Una sola persona no tiene la capacidad para hacerla. Eh, el líder orquesta, que es aquel que hace todo, que toca el piano, que toca el violín, que toca las percusiones, que dirige la orquesta y que además canta, no lo puede hacer, hermanos, definitivamente, ¿sí? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aprender a colaborar. Por lo tanto, en toda planeación estratégica, el rol del equipo es fundamental. El equipo es más importante que cualquier desempeño individual, hermanos. El equipo es la suma de las capacidades de todas las personas que lo integran. Entonces, obviamente, el trabajar en equipo conlleva más ventajas que querer hacerlo solo, hermanos. Podríamos, por ejemplo, a manera eh, solamente de una ilustración, si nosotros pudiésemos decir, a ver, vamos a constituirnos quienes estamos aquí en la clase en un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto y que simplemente sumáramos, amados hermanos, los años de experiencia que todos sumamos, seguramente seríamos más de 200 años de experiencia. Ninguno de nosotros, de manera individual, podría aportar lo que a nivel de experiencia podemos aportarlo todos juntos, ¿sí? Así que, bueno, repito, en toda planeación estratégica el rol del equipo es fundamental, definitivamente es fundamental y podemos desarrollar una estrategia extraordinaria, pero si no contamos con el equipo adecuado, será solamente una buena idea. Si no contamos con el equipo adecuado, será solamente una buena idea. Así que la planeación estratégica, hermanos, requiere de nosotros como líderes que tengamos la capacidad de formar buenos equipos de trabajo. Fíjense, buenos equipos de trabajo. Vamos a ver un video, hermanos. Voy a dejar de compartir brevemente para poder ilustrar esta parte que estamos comentando en este momento. Y le voy a pedir que pueda usted prestar atención a lo siguiente. Permítame un momento.
Por favor, me comentan ahorita si se escucha el audio también, si no se escucha para solucionar. Sí, se escucha el audio. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Bueno, ¿qué enseñanzas podríamos extraer de estos dibujos animados? De los pingüinos, de las abejas, de las hormigas, de los cangrejos, hermanos. La frase dice, es más inteligente viajar acompañados, más inteligente viajar formando parte de un grupo. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Primero que las amenazas a las cuales se enfrentan cada uno de estos grupos verdaderamente son amenazas importantes, ¿no? Los pingüinos se enfrentan a un enorme, era un tiburón muy enorme, ¿no? Las abejas pues estaban ante una oscuridad muy densa. Las hormigas por ahí estaban con un animal muy grande y bueno, era un águila, si no me equivoco, un águila calva la que atacaba al grupo de cangrejos. Es decir, todas las amenazas eran verdaderamente grandes. Y si no hubiesen trabajado en equipo, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente uno moriría o unos cuantos, o iban a padecer uno y uno seguro, pero posiblemente varios, ¿no? Por el hecho de que eh, cuando unieron fuerza se notó digamos, la diferencia en ese sentido, ¿no? En unir las fuerzas, la experiencia, ¿no? Así es, la mejor forma de enfrentar estos desafíos, pues fue hacerlo juntos y hacerlo coordinados. Cada uno de ellos solos eran demasiado débiles en contra de la amenaza que les tocaba enfrentar. Sin embargo, cuando se unieron, cuando inteligentemente unieron fuerzas y se coordinaron, ellos fueron más grandes y más fuertes que el desafío que tenían enfrente, ¿sí? Y es cierto, en cada caso, por lo menos uno hubiera muerto, hubiera sufrido, pero lograron hacer algo bastante importante, ¿no? Bueno, eso nos deja una enseñanza, ¿no? De lo que nosotros podemos
podemos lograr como iglesia. Lamentablemente batallamos cuando no queremos colaborar, cuando no queremos ser parte de un equipo ni trabajar en conjunto con un equipo, ¿no? No, eso le toca al pastor, usted búsquelos, usted hágalos, no me pida que yo haga lo que a usted le toca. Trabajar en equipo es todo lo contrario, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, pues vamos a hermano Manuel, adelante, adelante. Claro, me doy cuenta que a veces, en realidad, el trabajar en equipo hace de que sacrifiquemos parte de nuestra idea personal y lo consideramos como una pérdida, ¿no? Pero sin embargo, sabiamente, yo creo que conviene a veces perder algo nuestro, pero sí ganar el equipo y construir en equipo, porque, bueno, el ejemplo estaba muy lindo del video, ¿no? Ganamos todos, finalmente ganamos todos. No sé por qué, pero me recordé del texto que dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, digo, el Señor dice que estaría en medio de nosotros, ¿no? Habla de una unidad que trasciende las voluntades humanas y el Señor es el que conduce, ¿no? Así que, Muchas gracias. gracias, hermano Manuel, también por este comentario. Es cierto, una de las resistencias que hay a trabajar en equipo es por esa sensación de perder algo. A lo mejor se va a perder mi idea, las cosas no van a suceder como a mí me gustaría exactamente que sucedieran. Bueno, eh, eh, se- vamos a ver ahorita unas características que deben de tomarse en cuenta al formar equipos y bueno, quien es parte de un equipo necesita también hacer concesiones en pro, ¿verdad? De que lo más importante pueda ser alcanzado. Bueno, voy a regresar a la presentación original y muy bien, ya estamos ahí otra vez. Asumiendo que nosotros ya tenemos la mentalidad de saber con certeza que la mejor forma de trabajar en la obra de Dios es hacerlo en equipo y que la mejor manera de servir a la iglesia y servir como iglesia es hacerlo haciendo equipos de trabajo. Se hace obligatoria la pregunta que tenemos en este momento sobre la pantalla: ¿cómo construir un equipo? Es decir, ¿cómo voy a hacer un equipo de trabajo? ¿Qué características debo de considerar? ¿Sí? ¿Cómo construir un equipo? Debemos de considerar una cuestión muy real, hermanos, y es el hecho de que tener gente talentosa en nuestra organización no es garantía del éxito de una estrategia. Tener gente talentosa en nuestra organización no es garantía del éxito de una estrategia. Y bueno, cuando revisamos nuestras congregaciones, hermanos, vaya que Dios ha provisto dentro de la iglesia demasiados talentos. De verdad que cada día yo me sorprende la forma tan impresionante en la que Dios pues ha provisto a la iglesia, hermanos. En la iglesia tenemos gente que conoce profundamente la palabra de Dios, pero tenemos también gente que tiene dotes de liderazgo bastante importantes. Tenemos buenos músicos, tenemos hermanos que cantan hermoso también, tenemos líderes, tenemos administradores. Ok, ya tenemos el talento, eso es indudable,
pero necesitamos reconocer que eso no es una garantía de que nosotros como iglesia podamos tener éxito, ¿no? Si pudiésemos hacer alguna analogía, ¿no? Eh, por ejemplo, con el deporte, a veces encontramos que hay equipos de fútbol o de básquetbol que tienen a los mejores jugadores y aún así no son el mejor equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que suma? ¿Qué, qué características deben de tener las personas que forman parte de un equipo y que es una característica que suma y que sí nos acerca, ¿no? al éxito? Bueno, una de estas características tiene que ver con que cada colaborador o colaboradora debe hacer suya la visión, la misión y los valores de la organización. Cada uno de los colaboradores debe hacer propia, debe apropiarse de la misión, de la visión y de los valores de la organización, hermanos. Así que, bueno, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos buscar esta característica al construir un equipo de trabajo, ¿sí? Eh, Hermano, hay alguien que tiene mucha capacidad, pues qué bueno, nada más que él no está de acuerdo con estos principios de nuestra iglesia. Entonces hay que revisar, ¿no? Hay que revisar qué es lo que vamos a lo que vamos a ponderar en ese sentido. Otro rubro, hermanos, que se debe de considerar es que cada miembro, hombre o mujer, cada miembro del equipo debe conocer claramente los objetivos estratégicos y su rol dentro de dicha estrategia. Me recuerda precisamente, bueno, además del videíto que acabamos de ver, el video que vimos en la clase anterior con el equipo de fútbol, y evidentemente, ¿verdad? Los niños que formaban parte de este equipo de fútbol parecía que no conocían los objetivos estratégicos y además desconocían cuál era el rol que cada uno de ellos desempeñaba, ¿no? El portero de repente se tiró en el piso y se puso a dormir, ¿verdad? Durante el partido. Solamente se levantó cuando le dijeron, ven por unos chocolates. Y ahí sí se levantó corriendo, ¿no? Con entusiasmo. Bueno, ¿cuál es el rol que nosotros desarrollamos? Eh, Curiosamente, hermanos, bueno, es importante. Nosotros en la iglesia, usualmente cuando nos comprometemos en la obra de Dios, terminamos desarrollando distintos roles. Y en un equipo de trabajo resulta que somos el líder, pero en otro equipo de trabajo ya no somos el líder, sino que estamos supeditados a la función de líder. Bueno, es importante que nosotros sepamos reconocer cuál es el rol que nos toca en cada una de las áreas y en cada uno de los equipos de trabajo en los que nos toca participar. Y otro punto importante es reconocer que un equipo está conformado por personas que comparten un mismo objetivo y priorizan el bien común por encima del beneficio individual, ¿sí? Son personas que tienen claramente definido que lo más importante es el objetivo común de todo el equipo y no el objetivo personal o el objetivo particular, hermanos. ¿Sí? Esto es importante que nosotros podamos tener presente porque como líderes de la iglesia, en más de una ocasión nos tocará seguir formando equipos de trabajo. Y estos criterios, hermanos, generalmente nos ayudan para poder definir los equipos con los cuales habremos de trabajar. Vamos a revisar algunos pasos sobre
cómo construir un equipo. Primero, hermanos, los equipos deben ser reales. Este punto es sumamente importante. Los equipos deben ser reales. La gente debe conocer quién está en el equipo y quién no. Y es tarea del líder dejar esto muy, muy en claro. Me ha tocado, por ejemplo, ver algunos casos, hermanos, en los cuales de repente, bueno, se dialoga con el pastor y se le pregunta, pastor, ¿quién es? Ya les comentaba, nuestro trabajo aquí lo hacemos a través de un consejo local, ese es el cuerpo de líderes. ¿Quién es su consejo local? Ah, pues el secretario es el hermano fulano de tal, el tesorero es el hermano fulano de tal, los hermanos o las hermanas tal y tal son las vocales. ¿Y cada cuánto se reúnen? Pues está bien difícil porque el tesorero viene una vez al mes. ¿Cómo que el tesorero acude una vez al mes? Ese no es un equipo real. No es un equipo real, ¿sí? Entonces, hermanos, los equipos deben ser reales. El que está en el equipo, está en el equipo. Y quien no, quien por alguna razón no tiene la posibilidad de estar, bueno, pues debe de ser muy honesto y decir, yo no puedo estar, a lo mejor por cuestiones laborales, a lo mejor porque salgo mucho fuera, pero los equipos deben de ser reales, hermanos, ¿sí? Dos, los equipos necesitan una dirección convincente. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, que los miembros de un equipo, hombres y mujeres, deben saber y estar de acuerdo en lo que se supone que ellos deben de hacer juntos, ¿sí? A menos que el líder o la líder articulen una clara dirección, existe un gran riesgo de que varios miembros irán tras agendas diferentes, ¿sí? Pasa muy a menudo, por ejemplo, en algunas iglesias donde tienen ya conformados a un equipo de predicadores, ¿verdad? Que el pastor dice, hermanos, nuestro enfoque de predicación durante el siguiente trimestre va a ser sobre el amor de Dios. Esa es una directriz clara. El equipo de predicadores sabe que durante el transcurso del presente trimestre la temática será sobre el amor de Dios. ¿Ok? Posiblemente el pastor entregue algunas directrices por escrito. Hermanos, necesitamos que aborden estos temas o que consideren estos pasajes para poder tomarlos en cuenta y que en esto ustedes se basen. Hay directrices y ustedes las van a tomar en cuenta para desarrollar los temas que a ustedes les corresponden. Pero de repente a lo mejor llega el predicador Esdras, ¿verdad? Y en el momento en que le toca su participación, él decide hablar de los fariseos y de los saduceos. Pero hermano, te dijimos que la temática de este trimestre es sobre el amor de Dios. ¿Por qué hablaste sobre los fariseos y los saduceos? Es que yo considero que este es un tema muy importante que la iglesia debe de conocer. Y yo no estoy de acuerdo con que no se toquen estos temas. Y entonces el hermano Esdras, como predicador, es un miembro del equipo que está rompiendo, ¿verdad? Una dinámica que ya se había establecido. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se necesita una dirección convincente, ¿sí? Para que los equipos puedan trabajar con base en los criterios que previamente están ya establecidos. Número 3. Los equipos necesitan estructuras habilitadoras. En otras palabras, equipos que no han diseñado adecuadamente sus tareas o que tienen el número o combinación incorrecta de sus miembros o no han delimitado sus parámetros de conducta, inevitablemente estarán en problemas, ¿sí? En cierta ocasión, hermanos, me tocó
asesorar a un grupo de hermanas que trabajaban a nivel distrital, pero era un grupo de cerca de 8 hermanas. El equipo de trabajo eran 8 hermanas. Había una de ellas que era la líder, que era la directora, y yo recuerdo que les preguntaba, a ver, hermanas, y dentro de ustedes, quién es la secretaria? No tenemos secretaria. Ok. ¿Quién es la tesorera? Como tal, no tenemos tesorera, pero cuando hay necesidad, fulana de tal es quien resguarda el dinero. Ok. Eh, ¿Quién dirige? Bueno, oficialmente la directora es nuestra hermana, pero aquí todas tomamos decisiones. Aquí todas tomamos decisiones internamente. Solamente, pues la hermana funciona porque se requiere que haya una directora, pero aquí todas opinamos igual, todas colaboramos. Bueno, mis hermanos, eso era un decir porque realmente no se hacían las cosas, ¿no? No se hacían las cosas, empezamos a estructurar, y eso es lo que se requiere, hermanos, finalmente estructurar, ¿sí? Eh, cuando no hay una estructura, pues se caen problemas, ¿no? Definitivamente. Nadie sabe qué le toca hacer, todo mundo asume que alguien va a hacer las cosas, pero cuando se vencen los plazos resulta que nadie las hace, ¿sí? Bueno, una de las cosas importantes y de los logros que como iglesia nosotros tenemos es que tenemos una estructura ya delimitada, ¿no? Entonces, a esa estructura nos podemos asimilar. Los equipos, hermanos, también necesitan el apoyo organizacional, ¿sí? Repito, los equipos necesitan el apoyo organizacional, es decir, necesitan del contexto de nuestra organización, incluyendo el sistema de estímulos, el equipo de recursos humanos, el equipo de sistemas, es decir, toda una estructura cuya única finalidad es facilitar el trabajo del equipo. Nosotros, obviamente, desde una perspectiva denominacional, también tenemos esa ventaja, ¿no? Tenemos todo un contexto, sabemos que hay objetivos para los equipos de trabajo que nosotros tenemos en nuestras localidades y que estos objetivos están adheridos a objetivos que tienen que ver con lo que nuestra iglesia busca alcanzar a nivel nacional y a nivel regional, hermanos. ¿Sí? Así que, bueno, también es importante que nosotros busquemos esa vinculación, hermanos, que busquemos que nuestros equipos de trabajo se vinculen con otros equipos de trabajo que hacen labores similares, quizá en otras localidades. Siguiente punto, hermanos. Los equipos necesitan mentoreo especializado, ¿sí? Muchas organizaciones se enfocan en el desempeño individual. Sin embargo, esto no siempre contribuye a mejorar el trabajo del equipo. El equipo necesita un mentoreo como equipo a lo largo de su trabajo estratégico. Es decir, necesitamos estar cerca de los equipos de trabajo que dependen de nosotros. Un ejemplo muy claro, hermanos, podría ser lo que sucede en una iglesia local. En una iglesia local hay diferentes equipos de líderes que dependen del pastor y dependen del consejo administrativo, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos hacer el cuerpo pastoral y qué necesitamos hacer el equipo administrativo? Estar cerca, procurar estar cerca, conocer los desafíos que están enfrentando, las situaciones a las cuales ellos están haciendo con lo que están trabajando y brindar acompañamiento y mentoreo especializado. ¿Sí? Los equipos, número 6, también necesitan de modelos de comportamiento colaborativo, ¿sí? Es decir, el liderazgo de la organización debe ser el primero en demostrar el significado de trabajar junto a colegas que comparten los mismos objetivos. En otras palabras,
predicar con el ejemplo, hermanos. El saber ser líderes que están dispuestos a trabajar en equipo, ¿sí? Por lo general, hermanos, hay ciudades, hay lugares en donde hay más de una congregación de la Iglesia de Dios, ¿sí? Y en muchas ocasiones no hay vinculación en el trabajo en equipo, hermanos. Es decir, cada congregación trabaja sola. Cada congregación hace lo que puede en la medida de los recursos que tiene. Y ya hemos visto, hermanos, el enorme potencial que hay cuando decidimos de alguna manera hacer una vinculación en el trabajo entre iglesias, ¿sí? Digo, yo sé que esto obedece a situaciones a veces históricas, a veces, hermanos, ocurre que las congregaciones van surgiendo a través de divisiones y a veces los términos de las relaciones entre congregaciones no son las mejores. A veces hay algunas cuestiones que no son tan importantes, pero que nos dividen. Es que en una iglesia son muy conservadores, en otra no son conservadores y por eso no colaboramos mucho, ¿no? O sea, encontramos ese tipo de cuestiones dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? Y si las analizamos, no son cosas realmente importantes, realmente trascendentes, porque todos cabemos dentro de la iglesia de Dios y seguimos siendo parte de la iglesia de Dios con nuestras propias características, ¿sí? Entonces, imagínense qué alcanzaríamos, ¿no? En una ciudad donde tenemos 4 o 5 congregaciones, ¿podríamos tener un ministerio carcelario? Una sola iglesia quizá no lo podría hacer, pero entre 5 congregaciones podríamos tener un ministerio carcelario importante. Podríamos tener un ministerio de alcance, ¿verdad? A personas en situación de calle. Por supuesto, podríamos hacer un ministerio hospitalario, hermanos, definitivamente. Les quiero comentar que yo tuve la oportunidad de pastorear durante 5 años una congregación de un tamaño de cerca de 200 personas. Y durante varios años pudimos mantener un ministerio hospitalario en el que brindábamos alrededor de 150 comidas semanalmente, todos los domingos. Llevábamos 150 comidas. Pero ese era el potencial de esa congregación, hermanos. Una sola congregación se hizo cargo de un ministerio hospitalario. Y en la misma ciudad, otra congregación sola asumía el ministerio carcelario. Eran congregaciones que tenían ese potencial. Hoy, por ejemplo, yo estoy en una dinámica en donde en la ciudad donde estoy sirviendo hay varias congregaciones, pero tenemos que colaborar, ¿verdad? Lo que en una sola congregación se hacía, ahora lo tenemos que hacer entre varias. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Si solas no se puede, si una iglesia sola no lo puede hacer, vamos a hacerlo, pero vamos a colaborar, ¿verdad? Si una sola iglesia puede llevar 40 comidas, bueno, pues si lo hacemos entre 3 o 4 iglesias, esas 40 comidas se van a convertir en 200, ¿sí? Necesitamos modelos de comportamiento colaborativo. ¿Quién debe ser el primero que está dispuesto a colaborar, a trabajar en equipo? El pastor. Pero necesitamos visión, hermanos. Necesitamos visión. Número 7. Los equipos necesitan un fuerte sentido de comunidad. Cuando se construye un ambiente de comunidad, las personas se sienten más cómodas y motivadas para acercarse a otros colaboradores y están más abiertas a compartir sus conocimientos y también a fortalecer el trabajo de sus pares. Esto es algo que pues tenemos que ir trabajando, hermanos, ir desarrollando este sentido de comunidad, de decir, somos una misma iglesia, nos reunimos en diferentes lugares, pero podemos compartir. Y los equipos también necesitan estímulo y reconocimiento. El liderazgo debe crear una cultura de estímulos que reconozca los logros, aunque sean pequeños, los logros del equipo,
y recompense los esfuerzos a lo largo del trabajo estratégico. Hermanos, ser líder dentro de una iglesia me parece que es uno de los ejercicios de liderazgo más puros y además también más complicados. ¿Por qué? Porque trabajamos completamente con personas voluntarias. Ser líder en un hospital, en una estación de bomberos, ser líder en una fábrica, no es tan difícil porque las personas con quienes trabajamos de entrada ya tienen el estímulo de un salario o el estímulo de la necesidad de recibir un salario. Y aún así, hermanos, en el ambiente empresarial se maneja mucho el tema de los estímulos. Bueno, aquí entendemos que el principal estímulo de los hermanos que sirven de forma voluntaria es el hecho de saber que son colaboradores en la obra de Dios, que están sirviendo a Dios. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros no proveamos reconocimiento y estímulo, ¿verdad? ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, brindándoles más capacitación sobre el ministerio que están desarrollando, ¿verdad? Brindándoles más herramientas, ¿sí? A lo mejor si alguien está desarrollando un excelente ministerio de predicación, se le puede estimular comprándole un libro sobre homilética, ¿verdad? Y decirle, hermano, te agradecemos, apreciamos lo que estás haciendo, lo valoramos y creemos que Dios te va a llevar a un mayor crecimiento. A lo mejor ofreciéndole una comida a tu equipo de trabajo, eventualmente compartiendo esos momentos de comunión. Hay que estimular, hermanos, ¿sí? Hay que estimular, reconocer los logros, aunque sean pequeños, pero tenemos que reconocerlos. Hay un elemento que es clave y es el siguiente. Sin comunicación no hay colaboración. Sin comunicación no hay colaboración. Y los equipos de alto desempeño, una de las características que poseen es que tienen una sólida estructura de comunicación. ¿Sí? Los canales de comunicación están abiertos. Los equipos de alto desempeño han aprendido a comunicarse multidireccionalmente, superando las barreras de la jerarquía, ¿sí? Y eso también es importante. Escuchamos y a la vez también somos escuchados. Una vía de comunicación, pues obviamente es la jerárquica, la que tenemos en la iglesia, la que tenemos en nuestras dinámicas que nosotros hemos creado, ¿verdad? Y que nos funcionan. Pero también, hermanos, tenemos que propiciar, ¿verdad? Una comunicación en donde podamos todos escucharnos y al mismo tiempo también ser escuchados. En los equipos de alto desempeño, la comunicación se permea a todos los niveles de la organización, ¿sí? A todos los niveles de la organización. Y el liderazgo debe establecer mecanismos que garanticen que los colaboradores han entendido lo que se tenía intención de comunicar, ¿sí? Algo muy sencillo, hermanos, puede ser el hecho de que cada vez que se tiene alguna reunión, aunque nosotros ya como líderes podamos tener una agenda con los puntos que queremos abordar en la reunión, que siempre de manera previa tengamos previsto que los primeros puntos que se vayan a abordar sean aquellos del interés de los hermanos a quienes vamos a escuchar. ¿Sí? Hermano, quisiera escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cómo te va en el ministerio? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es una palabra clave. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y eso nunca va a ser tiempo perdido. Y además, no lo tenemos que ver como un requisito, es algo sumamente importante. Y después de que tú escuchaste como líder, ahora sí, bueno, te quiero comentar también que hay algunos puntos que me gustaría considerar contigo.
Cuando uno escucha, hermanos, suceden algunas cosas que son transformadoras. Por ejemplo, vamos cobrando conciencia de que probablemente los puntos que previamente queríamos nosotros abordar ya no son tan importantes y que algunos de los que quien está hablando son más importantes todavía. O algunos puntos que queremos abordar son resueltos. Algo sucede, hermanos. Así que siempre va a ser importante el poder tener ese mecanismo, ¿verdad? Para que todos sean escuchados. Y la otra, hermanos, es que el liderazgo debe establecer mecanismos que garanticen que los colaboradores han entendido lo que se tenía intención de comunicar. Hoy en día, con el tema de los servicios digitales de comunicación, hermanos, pues es la tentación nada más de decir, ya puse el aviso en el WhatsApp, ya mandé la circular en el grupo de WhatsApp, ok. Ya viste que recibieron la información en el WhatsApp, ok, eso ya está claro. Ahora, asegúrate de que las personas a quienes tú les mandaste la información la entendieron. Eso es otra cosa. Una cosa es que ya hayas mandado la información y otra cosa es que la hayan entendido. Y pues eso es diálogo, eso es diálogo. Es mucho de dialogar. La comunicación es clave, es indispensable. ¿Sí? Bueno, de esta manera, mis hermanos, estamos cerrando, ¿verdad?, este tema de la planeación estratégica. Y bueno, antes de ir al receso, quisiera dar la oportunidad para que pudieran ustedes hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, alguna aportación también, hermanos, que ustedes consideren oportuna hacer. Así que adelante, mis hermanos. O ya nos queremos ir al receso. Se me hace que mejor vamos al receso, nos tomamos un café, ¿verdad? Y en unos 10 minutos regresamos y comentamos. ¿Les parece bien, hermanos? Bueno, Muy, perfecto. bueno, entonces regresamos en 10 minutos. Correcto.